Radio Tecnológico presente en la cultura trae para ti Bitácora Afectiva con Adriana Reina. Bienvenidos a Bitácora Afectiva. El día de hoy nos trasladamos a San Sebastián, España. Platicamos con Miquel Lizarralde, autor del libro Un nuevo mensaje. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Pueden nuestros seres queridos ayudarnos desde el más allá? ¿Con qué frecuencia se comunican con nosotros? Miquel Lizarralde nos da respuesta en su libro Un nuevo mensaje. Sí, fíjate que había un par de editoriales, había editorial Odeón con Mado Martínez, ¿no?, a la cabeza, que me estaba diciendo, escribe un libro, tienes que escribir un libro. Y yo como que me ponía a escribir un capítulo, pero yo no sentía como que ese era el momento, ¿no?, adecuado. Desde niño he visto espíritus, he sentido espíritus, he vaticinado eventos del futuro, ¿no? Y bueno, no, aunque no lo sabía, pues era medium sin saberlo, y luego ya le di sentido un poco ya cuando ya fui más mayor, ya más de los 20 para adelante, de los 25 para adelante sobre todo, ya empecé a entrenarme y a comprender, ¿no? Pero la verdad, la culpa de que yo haya escrito un libro, de que un nuevo mensaje exista, es culpa de Colombia. Ahora, Por eso digo, ¿por qué? por eso digo que Colombia me ha dado tanto. Fíjate que a Casa Despertar Espiritual, que son los que me organizan los eventos allí en Colombia, me habían invitado a ir a un viaje. Llevábamos como 2 años planeándolo. Yo era un poco reacio a ir porque yo decía, ¿pero quién me va a conocer a mí en Colombia? ¿Quién va a venir a mis eventos si a mí nadie me conoce allá? Pero no, para mi sorpresa sí que la gente me conocía, sí que sabía la gente de mí. Y una de las personas que me entrevistó, que me vio en un evento en directo, luego me entrevistó para la tele, y su hija es redactora de Penguin Random House. Entonces la mamá le dijo, no, tienes que, vamos, a encontrarte con este chico, tienes que, Laura Gómez, ¿verdad? Tienes que entrevistarte con este chico, lo tienes que conocer, lo tenéis que publicar, sí o sí. Y entonces tuvimos una reunión y nos gustamos y ahí salió el proyecto, y yo ya tenía alguna cosa que había empezado a escribir, como que ahí Mado Martínez me había dado el empujón para ponerme a escribir. Ya tenía un par de capítulos como prueba. Y bueno, me pidieron una cosa, luego salió otra, pero fue así, ¿no? Gracias a Colombia y al empujón de Mado Martínez, ya fue cuando yo me puse a escribir. Pero fíjate que en realidad el libro tenía que haber sido un libro sobre guías. Oh, esa era la idea original. Sí. Guías espirituales. Guías espirituales, ángeles, Wow. maestros ascendidos. Wow. Yo me puse a escribir y fui al pasado, hice como un flashback. Digo, no, tengo que explicar esto a los lectores primero. Y ahí es como que algo se apoderó de mí. Y empecé a canalizar y salió este otro libro, ¿no? Y le dije a la editorial, me ha salido este libro, tengo la idea de otro y no Claro. es el libro que me pedisteis. Me dijeron, bueno, no te preocupes, entonces el que te pedimos será el tercero, ¿no? Y bueno, pues así está ahí. Es un desnudo integral, que digo yo, ¿no? Porque he procurado contarlo todo como yo lo he vivido, desde mi punto de vista, en primera persona. No me he quitado cosas, aunque algunas pudieran ser igual más embarazosas o mucho más personales. Sí que he quitado nombres de algunas personas, claro, las hemos cambiado por protección a su intimidad, pero he procurado no guardarme nada. Bueno, te decía que hay un mundo de preguntas, dudas. Sí. No vamos a hacer un spoiler de tu libro, porque lo que nos importa es comprarlo, leerlo. Yo lo estoy esperando, no lo he recibido, pero pues ansiosamente lo estoy esperando. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué tipo de experiencias tuviste? ¿Tenías miedos? Pues no de los espíritus, fíjate, tenía miedos del que dirán, tenía miedo de la gente, tenía miedo de que se burlaban de mí, ¿no? Yo vivía hasta los 11 años
en un grupo de casas que estaba aparte del pueblo, ¿no? Aquí, no sé allá, pero aquí las fábricas cuando recibían muchos trabajadores, pues les construían las casas a sus empleados, trabajadores, para que vivieran allá cerca de la fábrica. Vivía en una barriada de estas. Entonces yo tenía mi barrio y tenía todo como un kilómetro y pico de carretera, donde yo tenía en un lado fábricas, al otro lado carretera y las vías del tren. No pasaba mucha gente a excepción de los trabajadores que iban a trabajar y a un niño con el que vas a veces, ¿no? Pero yo siempre estaba acompañado, tenía un grupito de 4 o 5 personas que a veces me daba cuenta que eran distintos, que venían como con una luz, con una luminosidad distinta, o que se les veía parte del cuerpo, pero otras veces no era consciente de que esos niños o esas personas no eran personas reales de carne y hueso, ¿no? Y no andaba tanto coche como ahora, no pasaba tanta gente como ahora. Y en la carretera, cuando pasaba algún vecino que iba al pueblo, pues decían, fíjate, pues Miquel estaba haciendo cosas raras, estaba hablando solo, y se lo decían a mis padres decían, Miquel, no tienes que hacer esas cosas, tú cuando vas solo, vas solo. Y yo decía, coño, pero es que yo no voy solo. No entendía por qué esa gente se burlaba de mí, ¿no? Yo pensaba que eran como gente mala. Lo que ocurrió fue que mis padres, pues ya un día ya se cansaron y me dijeron, bueno, pues si no estás solo, ¿con quién estás? Dime quiénes son. Yo dije, pues yo no sé quiénes son, pero los describí. Y al describirlos se dieron cuenta que 3 de ellos, al menos 3 de ellos, eran familiares de mi padre, de mi madre, que yo no conocí, ¿no? O una sí la conocí, pero tenía yo 2 años. Entonces, siempre he tenido como una camaradería, un contacto con el mundo de los espíritus muy natural. Para mí nunca me ha dado miedo. Me han avisado de peligros, eran mis compañeros de juegos, jugábamos a vaqueros y a indios y vaqueros, jugábamos al escondite, jugábamos que a mí me ha gustado mucho en mi familia, hay actores y siempre me ha gustado hacer teatro, disfrazarnos, para mí es como uno más, pero fue ahí con 10, 11, 12 años cuando yo empecé a decir cosas que me contaban los espíritus, a hacer pronósticos que ocurrían, que se manifestaban, que se convirtieron en realidad. Ahí es cuando, ostras, me di cuenta que ahí pasaba algo, ¿no? Y ahí me empecé a asustar, no del espíritu, sino un poco de las burlas de la gente. Y por otro lado, cuando ocurrían las situaciones, me daba miedo, pues, de alguna manera, como que yo lo estaba causando, ¿no? Yo me culpaba de que eso había ocurrido porque yo había dicho que iba a ocurrir, no porque me había avisado el espíritu que iba a ocurrir. Pero todo esto, y suena muy raro, ¿no? Yo lo he vivido muy natural, pero un ambiente súper católico, súper ¿Tus papás cristiano. eran muy Sí, católicos? sí, sí, De sí, verdad. sí, sí, sí. Y nos han criado en la fe católica. Mi madre era catequista. Vamos, enseñaba el Wow. catecismo todos Ujú. los jueves. No, los miércoles. Los jueves era voluntaria, iba a limpiar la iglesia. Y antes de casarse estuvo unos meses dudando si quizás podía ser que quisiera ser monja. Entonces tampoco, nunca he tenido la culpa, nunca hemos vivido en eso de culpa tuya, somos pecadores, en eso no. Claro. O Pero al miedo, rezaba, ¿no? no, al miedo no, También. pero sí rezar todos los días, rezar antes de comer, antes de cenar, santiguarte antes de salir de casa, ir a misa. Yo era el monaguillo del cura de mi Vale, pueblo. eras monaguillo. O sea que, y yo me preguntaban, ¿has sentido la llamada? Porque a mí me gustaba mucho ir a iglesias cuando no había nadie, ir a capillas, ir a cementerios. Muchas veces mi madre ha nacido cerquita de la casa natal de San Ignacio de Loyola. Y Ajá. pasábamos allí el verano, entonces yo me metía en las capillitas que hay por allí, en los cementerios de las monjas, y yo estaba yo solo, pero no estaba solo, con mis perritos y otra gente de ahí del cielo, y me preguntaban, ¿has sentido la llamada? ¿No? Las monjas, los curas, y yo decía, creo que sí. Entonces vas a ser sacerdote. Y yo hubo un tiempo en que quise ser sacerdote, pero hasta los 8 años más o menos. Cuando ya me dijeron que mis perritos no podían ir a Roma, que al convento no se podían llevar perros, dije, ah, pues no. Entonces yo ayudaré a la humanidad
de de otra otra forma. manera. ¿Y Sí, alguna vez quisiste ocultar sí, tu don? muchísimo. Platícanos alguna experiencia, alguna anécdota. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo ahí, cuando empiezo a 11, 12, 13 años a Ujú, decir cosas de fallecimientos, de un incendio que iba a ocurrir a una tía mía, otras situaciones de muertes de la madre de una tía mía política, ujú, muerte de un compañero mío de clase, bueno, de colegio. ujú. Claro, yo pensaba que yo lo estaba generando por haberlo dicho, ¿no? Que eso ha Ajá. ocurrido porque lo he dicho. Me acuerdo que me metía debajo de la cama a llorar, ahora no quepo, pero entonces sí. Y mis padres no sabían qué hacer, ¿no? Para consolarme. Eso les ha tenido que hacer sufrir mucho, porque a ellos también les daba miedo. Y la verdad que ahí decidí no, que no quería saber nada, que no sabía qué era esto, pero yo no lo quería saber, ¿no? Y fue Ujú. casi hasta los 20 años que lo recuperé, pero en esos años que estuvo como oculto, aprendí tarot y aprendí a leerla, con 14 años aprendí a leer la baraja española. Entonces yo hacía medio unidad, pero yo decía a la gente, no soy yo, son las cartas. Y me han pasado muchas cosas porque eh, con el tarot, ¿qué ocurrió con el tarot? Pues fíjate que casi me expulsan de mi instituto, no por sacar malas notas, no por mal Ajá. comportamiento, sino por leer el tarot en el receso, en el descanso, Te imagínate. llevabas tus cartas Claro, al instituto, a la me daba escuela mis y... cartas, sí, y hubo una chica que estaba sufriendo y le dije, sí, si quieres, te echo las cartas, estaba sufriendo por amores. Justo yo acababa de aprender una tirada del amor, muy buena. Y entonces, pues en el recreo me puse a leerle las cartas, a Ajá. hacerle la tirada del amor. Imagínate con 15, 16 años que todo el mundo quiere saber del amor, No, olvídate. empezó, Tenías claro, fila, sí, pero fila de todos literal, los chavales esperando a que les sí. leyeras Sí, las sí, cartas. empezó a venir gente de otros cursos, gente de otros institutos. Yo me acuerdo que me hacía mi madre un sándwich, un bocadillo así. Estaba con el bocadillo, estaba con las cartas, que a menudo no eran cartas. Y ya pasó que vinieron dos profesores, fíjate, también a que les leyera las cartas. Ujú. Mónica, y creo que se llamaba Juan Carlos, el de geología. Y llegó a oídos del director y que ahí había mucha gente, que eso era un desmadre y tal. Y no, llamaron a mis padres y les dijeron, o deja de hacer esto o lo expulsamos. Entonces, intenté esconderlo varias veces, ¿no? También lo he negado como diciéndole a la gente que yo no tengo este don, que lo he intentado tapar, ¿no? Hubo una época en la que yo tenía una tienda de minerales y yo decía, no, yo no hago esto, yo tengo una tienda. Entonces, me ha costado como integrarlo, no por el miedo de los espíritus, un poco por darle esa normalidad que a veces no le damos, pero muchas veces también por el miedo de a ver si lo que yo voy a decir luego lo genero yo. Estoy causando aquí un daño a la gente. Tienes que tener mucho cuidado. Mm, ¿Qué es lo que qué es lo que vas a, el mensaje que vas a dar y a quién se lo vas a dar? claro, eso hay que tener claro que tú no vas a generar, ¿no? Si un espíritu dice, te va a tocar la lotería, o un espíritu dice, pues yo qué sé, tu marido te engaña, es una evidencia, una verdad que tú no sabes, pero el espíritu sí, porque desde arriba todo se ve. Y no por tú decirlo, lo vas a generar. Pero cuando vemos algo, tenemos que tener un cuidado exquisito o percibimos algo en cómo lo decimos. Yo creo que es muy importante la formación por una razón, por esa, ¿no? Por un lado, saber cómo digo las cosas. No es lo mismo decir, vas a tener un accidente de coche o decir, siento que aquí hay un peligro inminente, a ver, cuidado cómo manejas, o decirle, oye, siento que últimamente estás como un poco mm, no prestando mucha atención cuando conduces, procura prestar más atención porque noto aquí un peligro, ¿no? Y nunca dar como sentencias ejecutoras, ¿no? Sino que siempre Claro, poner como una opción, ¿no? claro. Y saberlo dar con cariño. Yo siempre digo, la regla de oro es dar la información como a ti te gustaría recibirla. Aunque a veces no es bonita de dar, porque en la vida a veces suceden cosas que nos hieren, que nos duelen, pero la Ujú. persona
mereces saberlo, pero díselo como a ti te gustaría recibirlo, ¿no? Yo creo que ahí no podemos fallar. Miquel, Sí. hay seres que no han que murieron, sin Ujú, embargo, hay algunos que no saben que trascendieron. ujú, ¿Qué sí. pasa con ellos? Mira, ahí es una lucha que tengo yo, porque todas las películas y todo el cine de Hollywood y todas las series y tal, o la mayoría, pues describen ahí al espíritu como algo maligno que te acecha, que te persigue, ¿no? Que te quiere hacer mal. Y sí es verdad que hay algunos, ya sea porque han muerto de forma súbita o han muerto sin saber que iban a morir, nadie les ha dicho que iban a morir y tenían, por ejemplo, mucha medicación y no eran conscientes. Sí hay, o a veces personas no creyentes Ujú. en el más allá o no creyentes en nada, ateos, agnósticos, a veces les cuesta darse cuenta. Y sí es verdad que hay gente a la que hay que ayudar. No voy a decir que todo el mundo va directamente a la luz, porque no, hay personas que por el tipo de fallecimiento y tipo sobre todo de enfermedad o incluso creencia de la vida después de la vida, Ujú. condiciona mucho cómo va a ir, dónde va a ir, qué es lo que va a suceder, ¿no? Después. Y hay algunas personas que sí necesitan ayuda, pero nadie, absolutamente nadie, esto lo quiero recalcar y te doy las gracias por darme la oportunidad, se queda ahí perdido para siempre. Nadie, nadie, nadie jamás. Todos somos chispa divina, todos somos hijos e hijas de Dios, todos somos amor incondicional, venimos del amor incondicional y vamos a volver al amor incondicional. En vez de ir así, quizá vayamos así o tengamos que dar como más vuelta. Pero nadie nace solo y nadie muere solo. Eso tenemos que tener muy claro, que ningún espíritu te quiere hacer mal, ni te quiere jalar de las patas, ni te quiere atacar, nada de eso, que a veces sí piden ayuda y eso puede crear una disrupción en tu energía, pero no es porque lo quieran crear, y que cuando alguien va a nacer tiene un séquito de guías que le ayudan y que esos guías están en toda la vida ayudándole y sobre todo están cuando muere para recogerlo, ¿no? Yo les llamo las azafatas y los azafatos de vuelo, ¿no? Tú cuando Ajá. subes a un avión, hay una persona que te dice, bienvenido a bordo, no, tome asiento, tal, ponga la Ajá. maleta aquí, ¿no? Pero cuando aterrizas y bajas del avión, bienvenido, gracias, gracias por volar con nosotros, gracias, también hay eso, ¿no? Y es un Ajá. poco frívolamente hablando, pues un poco ese concepto. Entonces, si entendemos realmente cómo es el mundo de los espíritus, vamos a saber que no cabe la maldad y que la maldad muchas veces viene de procesos no resueltos del subconsciente de la persona. Un maestro me dijo a mí una vez que las visiones de cada medium iban acorde con la calidad del corazón de cada medium. Es decir, también te tienes que hacer un trabajo personal. Pero sí hay algunos que hay que ayudarles, pero bueno, eventualmente también van a conseguir ir a la luz. Bien, lo interesante aquí es cuando en tu infancia y en tu adolescencia estuviste todo Ujú. viviendo, viviendo y experimentando esa comunicación con seres del Sí. más allá y espíritus. Ahora, ¿cómo canalizar eso? ¿Cómo te preparaste? ¿A quién Ajá. buscaste ayuda? ¿A quién acudiste? Y Pues otra mira, pregunta sí, es, ¿quién sí. influyó en ti? Ah, Muy bueno, bueno. importante. Por supuesto, mis padres que me han dado los valores ¿no? y la base de las creencias que yo tengo, que hay gente que me dice, pues tú ya no eres católico, ¿no? Si hablas con espíritus, y digo, ¿por qué no? Ajá. Si tú aprendes inglés, no pierdes el español, ¿no? Ay, Y eso acentúalo bien, Miquel, sí, sí, sí. porque el ser humano Muchísima ahorita gente. se confunde bastante Sí, a y mí me... no Sí, embona esa parte de la religión con la parte claro. espiritual. Dios no es copyright de ninguna religión, para empezar, ¿no? Escuchen. Y sí, sí, sí. Y ser espiritual no significa ser de una iglesia particular, ¿no? Y además si miramos al espiritualismo mismamente, o miramos al judaísmo, a, a todas las religiones, al cristianismo, al catolicismo, al islamismo, todas,
el budismo, todas tienen las mismas bases de respetarse al otro, no hacer daño, amarse al prójimo. Las bases, las creencias son las mismas. Si tú, además voy a decir una cosa para los católicos fervientes, léanse los Corintios. Yo una cosa que puedo hacer es, no en gran profundidad, pero algo conozco la Biblia, porque mis padres me lo enseñaron. Y en el Antiguo Testamento vamos a leer los Corintios, que ahí aparecen reflejados los dones del Espíritu, que son mediunidad. ¿Y cuántos santos y cuántos maestros ascendidos tenían visiones? Les venía un ángel a hablar, predecían el futuro. Pero aparte de eso, si tú te abres al mundo de los espíritus, o si tú aprendes yoga, o si tú aprendes a meditar, o si tú abrazas partes del budismo, no significa por ello que hayas dejado de ser católico, ¿no? Claro. Yo aprendo inglés y cuando aprendo inglés aprenderé quizás francés y alemán, pero cada idioma nuevo que me da me enriquece mi vida, no me quita de lo que ya tengo, me añade y no pierdo lo que ya soy, ¿no? Entonces yo tengo que decir que las instituciones todas tienen, yo creo, cosas que necesitan reparar todas, sin las grandes instituciones religiosas del mundo, todas tienen cosas que estamos más o menos de acuerdo. Pero yo creo, y creo mucho en los buenos hombres y buenas mujeres de fe, de cualquier religión, porque lo hacen con convicción y con amor. Bueno, la mayoría, ¿no? A no ser que sean fanáticos. Pero, y sí creo en Cristo y sí creo en la Virgen, porque además sé que existe la Virgen. Pero también creo en Buda y también creo en Ganesha, que lo adoro yo, Ganesha me ha ayudado mucho, pero por eso yo no dejo de ser católico, ¿no? Y es muy importante saber eso, ¿no? Que Dios es amor y Dios nos habla de que hemos venido a la tierra a desarrollar todo nuestro potencial al máximo, lo mismo que nos dice el mundo de los espíritus, ¿no? Y que los espíritus no es algo maligno, que la Biblia condene, porque todos podemos coger versículos de la Biblia y podemos hacerlos nuestros y podemos hacer una lectura subjetiva de ella, todos, ¿no? Pero bueno, ya a la pregunta se me había olvidado que quién me influyó, ¿no? Así es. Primero mis padres, sí. Yo no sé si busqué ayuda, sí busqué ayuda. Mira, de donde vengo yo, que es un pueblito de 6.000 habitantes, hay una mujer muy conocida que es amiga de una muy amiga de mi madre que encuentra personas desaparecidas, en estos casos que ha habido esto tan famoso en España de niños robados, ¿no? Que los habían intercambiado por otro muerto, un bebé muerto al nacer, bueno, y se lo vendían a familias ricas, etcétera. Pues esta persona tiene esa habilidad de encontrar a estos niños o personas que se pierden en el Himalaya. Los gobiernos muchas veces la contratan. Y es como que era la bruja y te daba miedo, ¿no? Que piensas que me va a leer por dentro. Y yo siempre le decía a mi madre, llévame con ella, quiero aprender de ella. Y de hecho un par de veces hablaron, que es una ama de casa simple que un día se fue a hacer un curso de control mental y descubrió este don. Y ella le dijo, sí, creo que tu hijo tiene algo, tráemelo, yo lo voy a entrenar. Pero nunca me llevó, nunca se atrevió, ¿no? Y ahí en el 2003, en una charla, que yo siempre quería haber ido, pero nunca pude ir, conocí a la fantástica, fabulosa, gran Marilyn Rosner, mi tía canadiense, y me secuestró, literalmente hablando, ¿no? Me dijo que yo tenía un don, yo ya hacía tarot, ya hacía evidencia, hacía mediunidad, pero no me atrevía a llamarlo así, yo decía que eran las cartas, ¿no? La gente decía, ¿cómo ves tú eso? Y digo, aquí lo pone, en la carta, pero yo no sabía ni leer la carta. Y me dijo, tienes que venir conmigo unos 6 meses, a 8 meses para desarrollar todo, ¿no? Y me fui, y me dio la fecha, me dijo 20 de abril, yo dejé mi piso, que vivía con 2 amigos, dejé mi trabajo, les dije una media verdad a mis padres, no les conté todo, porque tenía miedo que no me dejarían ir allá. ¿Cuántos años tenías, Miquel? 23, sí, era abril, y ya en julio cumplía 24 yo. Ahora tengo 42. Y, oh, Dios, no pareces sí, de 42. ¿no? No. Bueno, gracias. En Sí, 30 años yo te hacía de 30 años. Sí, no te pases. de verdad, de verdad. Bueno, gracias. No, pero
Sí, los tengo. Empecé muy joven también, con Estas 14 años. energías, tus guías, te están ayudando a rejuvenecer, ¿eh? Sí, bueno, gracias, gracias. Y será la meditación, no lo sé. Pero hay gente que normalmente me echa más años porque ya tengo mucho recorrido, porque claro, con 14 años yo ya hacía consultas de tarot, de la baraja española, ¿no? Y de evidencia, aunque lo llamaba de otra manera, ¿no? Y entonces me fui allá a Montreal para 6 meses o 8 meses. El dinero se me acabó al cuarto mes y mis padres, los pobres, no podían ayudarme. Y estuve 2 años y medio. 2 años y medio, Wow, te sí. quedaste, Mm. te Y quedaste solamente más me tiempo. volví porque no pude estirar más el visado. En Canadá el visado de turista son 6 meses. Bueno, para nosotros al menos. En Ajá, México no. México y lo lo tenéis estuviste más difícil. renovando. Sí, lo estuve renovando y luego tuve un visado de estudiante también un tiempo y ya no tenía más manera de estirarlo más y no tenía, a ver, ya se acabó y me tuve que volver, pero si hubiera podido me hubiera quedado. De hecho, voy mucho, voy 2 o 3 veces al año, en mi segunda casa y la quiero mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, Marilyn me adoptó, su marido me adoptó, enseguida empezó a presentarme a todo el mundo, es mi sobrino espiritual. Y vino un día su marido, que era un hombre muy serio, un sacerdote anglicano, fíjate, doctor en literatura, pero era muy tierno. Y leía con los objetos, te agarraba el reloj, por ejemplo, y te leía el futuro a través del reloj, ¿no? O Wow, las gafas y tal. sí. Era un hombre muy académico, pero a la vez muy espiritual. Y ellos Por me cierto, enseñaron que puede ir de la mano. Sí, perdona. no, disculpa. Por cierto, Marilyn Rosner escribió el prólogo de tu libro. Sí, 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 Qué eso es. bien. En Colombia está doctora Elsa Lucía Arango, que es Ujú. el prólogo lo escribió ella, pero para la reedición, que es ahora en esta versión de España, Ah, ok. es Marilyn la que lo escribió. Ajá, muy Sí, sí. bien. Pero fíjate que es muy chistosa ella, porque ella siempre me presenta como su sobrino espiritual. Pero llegó un momento en que se le olvidó mencionar lo de espiritual. Iba presentándome a todos los sitios como, mira, este es mi sobrino. Y tenía que ir por detrás explicando, ¿no? Y ahora me encuentro con gente que realmente se piensan que es mi tía Es tu biológica, tía. ¿no? Es mi tía de alma, pero Ajá, solo, bueno, que es más grande, ¿no? Que muchas conexiones biológicas. ujú. Tengo mucho que agradecerle porque me adoptaron, me cogieron en su casa, me dio su marido, toma las llaves de la casa, aquí tienes un hogar, aquí tienes una cama, Te coge lo que abrieron quieras de sus la puertas. nevera. Ujú, Claro, pero yo no tenía nada. Yo claro. fui en abril y el invierno de Canadá es durísimo. Yo tenía alguna ropa de invierno, pero allí no me servían para nada, Ujú. pero para nada. Y fíjate, un matrimonio italiano, dentistas, me compraron toda la ropa. Ujú. Sí, botas, guantes, abrigos, todo, todo. Y de vez en cuando decía Marilyn, hemos ganado una rifa de no sé qué y nos ha regalado el supermercado un montón de cosas. Y nos llenaba los armarios de comida y la nevera. Pero era Oh, qué mentira. bien, qué Era bien. ella que lo Ajá. compraba y decía eso para que no nos sintiéramos mal, ¿no? O me daba trabajo, me mandaba a limpiar, lo limpio, simplemente para poder darme después una propina. Y la verdad que sí, que me ha cambiado la vida, porque me ha enseñado mucho, no solo del mundo de los espíritus, allí además tenía varios profesores, ¿no? Que tratábamos la mediunidad, sino que me han enseñado que academia, o sea, ciencia y espiritualidad, academia y lo no académico, las artes adivinatorias, lo que ahora algunos denominan pseudociencias, pueden ir perfectamente de la mano, ¿no? Ahí Claro, tenemos a Marilyn, que es doctora en educación especial, y claro. su marido, que era doctor en literatura y también doctor en ciencias en religión comparativa, maestro, profesor de universidad. Sin embargo, también era sacerdote anglicano y también, ¿no? Hacía consultas de psicometría. O sea, esto es una Claro, maravilla. claro. No Mm. está peleada la ciencia No, no, va de la mano. De hecho, con lo yo creo que, holístico, con lo espiritual, para nada. claro, claro. Oye, De hecho, tengo, muchos avances, perdona que quiero decirlo, muchos avances científicos son inspiraciones que vienen directamente canalizadas del mundo espiritual.
Así es, Como un ejemplo voy a así poner es. Edison y como otro ejemplo voy a poner Graham Bell, pero hay muchísimos. Gracias. Y Sí, perdona. todo esto Mm, es el resultado de inspiración, de claro, inspiraciones, ¿no? claro. Bueno, eh, tu, tu don, además de medium, estoy escuchando que, bueno, además es la clarividencia. ¿Cuál es Ujú. la diferencia entre Mm. un medium y un clarividente? Bueno, el medium, Para que la gente lo sí, entienda. sí, sí, sí. El medium es también clarividente, ¿no? Quiero decir, la información me viene de forma visual. Yo veo una fecha encima de tu cabeza, o veo una habitación que está desordenada, o veo un espíritu, o veo un accidente que has podido tener en el pasado, o veo un peligro de algo que te va a suceder, pero el estímulo me viene de forma visual, ¿no? Y en el caso del medium, esos estímulos se los facilita un espíritu que primero se presenta y se identifica y después da, por decirlo así, el mensaje. En el caso del clarividente, no tiene por qué haber espíritu, normalmente no lo hay, sino que pues ve cosas cualitativas sobre tu vida o percibe información siempre de forma visual sobre tu futuro, sobre tu pasado, ¿no? Para recibir información relacionada con la intuición nos basamos de dos vías, ¿no? La horizontal y la vertical. En la vertical es cuando hay un espíritu que viene, o un ángel, o un guía, o un maestro ascendido, viene, se presenta, siempre con datos verificables, y me da una información. En la horizontal no hay ese tipo de espíritus, pero para ambas vías, la horizontal y la vertical, nos vamos a basar de unas herramientas que se llaman las claris, ¿no? La clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia, son 8. ¿Eh? Y es así como vamos a percibir la información. La diferencia está que el medium también es clarividente o vidente y siempre hay un espíritu. El clarividente normalmente no es medium. Digamos que Oye, son como dos estados distintos, que uno va supeditado al otro, pero el segundo puede aparecer sin el primero. es súper interesante lo que estás diciendo. Eso no viene en tu libro. No, 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 en ese no, oye, en tienes que otro que estoy escribir. escribiendo. No. Te esperan un mínimo unos 10 libros, Miquel, por Ala, no te favor, para que pases. nos ayudes a todos los que queremos Muchas encaminarnos gracias. pues, a la espiritualidad y a Muchas las gracias. conexiones. Eres Hombre, un tengo en planes maestro. dos. No, no, no. No, Yo soy eres. un chico de pueblo, soy un chamo, como decís vosotros, Pero de pueblo. es que tu humildad, tu sencillez cautiva, te lo digo. Bueno, Oye, gracias. que Sí. algo muy importante, porque se nos está acabando el Ay, tiempo. Ay, vaya por tengo Dios. muchas preguntas. ¿Qué mensaje les darías a las personas que ahorita están Mm, pues en duelo mm, con esta situación de pandemia? Ha trascendido mucha gente que se fue sin despedirse. mm, mm. Y Que es gente, lo más duro que hay. el ser humano aquí también se quedó sin despedirse de su ser Ujú, querido. claro. Qué Mm. mensaje puedes darles a esas personas? Primero, que no pierdan la esperanza, que su ser querido sigue vivo después del cambio que llamamos muerte, y que quizás sea un susurro, quizás sea un tacto, un olor, un golpe, una música que suena, pero que ellos se van a hacer notar y que nos van a decir que están con nosotros, ¿no? Y que la energía se transforma, pero nunca desaparece, nunca cesa de existir. Y el amor es la energía más maravillosa que hay y esa conexión es para siempre, no perece, no muere. Es muy duro perder a alguien, es muy duro además no poderse despedir, porque además el duelo no lo puedes casi ni empezar a gestionar. Pero sí les diría que si están en esa situación ahora y no pueden estar con su ser querido, que pongan una foto, que apoyen la foto así en un espejo y que le hablen a esta foto. Que lo más poderoso que hay es la conexión de amor entre dos personas. Y esos pensamientos, esas ideas, les van a llegar y ellos los van a recibir. Y si no han podido estar con su ser querido,
les diría que de igual manera ellos saben lo que hay en su corazón, ¿no? El alma empieza a salir del cuerpo antes de morir, varios días antes, a veces varias semanas antes. Oh, Y pueden sentir nuestro cuerpo, pueden sentir nuestras emociones, pueden saber nuestros pensamientos. Y yo les diría eso, que no padezcan, porque su ser querido seguro que sabe que los aman y que los han amado mucho, pero segurísimo. Y que les han venido en sueños y que les vendrán si les dan la oportunidad. También me parece importante buscar un profesional que nos ayude en el duelo, ¿no? Que sepamos que no estamos solos, que hay más personas, quizá un grupo de apoyo o quizás un grupo con otros duelos semejantes. Ahora existen también los grupos online, ¿no? Buscar apoyo porque no es una señal de debilidad. Y veréis que no sois los únicos, que el dolor sigue ahí, pero que compartido es más fácil de llevar. tu libro podríamos considerarlo como una autoayuda para aquellas personas que creen o presienten o sienten que tienen ese don de poder conectarse con seres del más allá, con espíritus, con ángeles, con energías. ¿Podría ser tu libro una autoayuda para ellos? Yo no sé si denominarlo autoayuda, yo no lo consideraría un libro de autoayuda per se, pero sí lo consideraría un poco como una guía de qué es realmente un espíritu, cómo realmente se comunica, cuál es la diferencia, ¿no? Entre un deseo, entre una proyección personal, entre un miedo del subconsciente y un espíritu, porque a veces se puede confundir, ¿no? Yo narro mis experiencias personales, vamos, desde que me acuerdo que he tenido con el mundo de los espíritus, y eso creo que va a ayudar a entender a entender y a saber qué es lo que realmente es una comunicación verdadera. Desde ese punto de vista, quizás sí pueda ser de autoayuda para que yo entienda cómo es una conexión y cómo debo conectarme, ¿no? Pero no es una guía, digamos, académica. Cuando los espíritus quieren comunicarse con Mm. nosotros, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se Ah, manifiestan? Ellos, eh, cuando lo hacen por primera vez, mm. A veces lo son más hacen, torpes, ¿eh? Cuando oh, lo de hacen por verdad, primera vez, sí, sí, ajá, sí. sí. ¿Y de qué maneras pueden manifestarse? Claro. La personalidad del fallecido es muy importante, ¿no? El ego se va difuminando y las partes, digamos, más terrenales del ego, el apego, van difuminándose y según va pasando el tiempo se van deshaciendo. Pero el núcleo de tu personalidad sigue viviendo. Entonces, si ellos eran bromistas, si ellos eran chistosos, si ellos eran serios, tímidos, esto se va a hacer saber también en la comunicación. Una de las cosas que más fácil les resulta manipular son las ondas electromagnéticas, la electricidad y la radio. Entonces de repente empiezan a estallar bombillas o apagarse y encenderse las luces, subir de volumen la radio, que baje de volumen la radio, la tele se enciende, se apaga, pero se puede materializar en la cara de otra persona o en un espejo, te pueden mover objetos, te pueden presentarse a través de su olor, ¿no? Que de repente estés metido en el mar y huela a su perfume, ¿no? O a veces te tocan, te acarician. Y una de las cosas también más fáciles y más habituales para ellos es venir en sueños, porque todo ese otro tipo de señales de los que hemos hablado a veces son tan sutiles que no percatamos que son señales, que no reparamos en ellas, ¿no? Que hacemos como que, va, esto es imaginación. Pero cuando tienes un sueño con el mundo de los espíritus, ocurre ahí como por la mitad de la noche, más o menos, Ajá. yo me elevo, yo salgo de mi cuerpo, ellos descienden y se da lo que se llama un encuentro, O sea, ¿no? levitas. Bueno, sales de tu cuerpo, todas las Ah, ok, noches salimos en ok. realidad de nuestro cuerpo, ¿Y cuáles pero son los no horarios en los que, el horario en que salimos de nuestro cuerpo? en cuanto te duermes, en cuanto ya empieza a pasar 30, 40 minutos, sales de tu cuerpo. El horario normalmente donde más encuentros de espíritus se dan
es entre las 2 y las 4 de la mañana, dependiendo cuándo te acostaste. No todos los sueños son encuentros con espíritus. Hay distintos tipos de sueño, que eso es otro tópico que hay que aclarar. Pero cuando es un encuentro con un espíritu, no es un sueño vago, no es un recuerdo frugal, no. Es realmente algo que su tacto, su olor, su presencia, todo lo sientes tan fuerte, te da tanta paz, te da tanto amor que te puedes despertar haciendo la acción que estabas haciendo en el sueño, incluso el sentimiento perdura y el sueño lo recuerdas vívidamente durante varias semanas o varios meses. No se desaparece. Miquel, Sí. Lizarralde, fue un placer platicar contigo. Ya se nos está terminando el tiempo. Gracias. Quisiéramos seguir teniendo entrevistas contigo. Y bueno, si algún día, bienvenido aquí a Tijuana, a México. Ay, gracias, gracias. Estuve Ojalá. en el 2019 en Ciudad de México. De verdad, en Ciudad de México, pero Estuve en el acá 2019. Tijuana está en el Tijuana, norte, no. noroeste. Sí, sí. Pues estás invitadísimo Muchas a gracias, venir a muchas Tijuana. gracias. Enhorabuena por tu libro. Gracias. Un nuevo, Muchas gracias. un nuevo mensaje de la editorial Vergara, y los invitamos a que lo adquieran. Yo lo estoy esperando ansiosamente porque Sí, aún no está en papel en México. Esperemos que la editorial se anime a publicar la obra también en México, pero está en digital en todas las plataformas, en Kindle, en Google Play, en iTunes, en todas. Y si ponéis buscalibre.com, os mandan la versión colombiana, os la hacen llegar, bien de Colombia o bien desde Ecuador, os la hacen llegar en papel. Bien. Eso es interesante. Muchas gracias. Y pues un último mensaje, algo que nos quieras dar de mensaje acá a México, a Tijuana. Sí. Bueno, que tengo muchas ganas de volver a México, pero le diría a las personas que no se enfoquen en la negatividad, que no integren todo lo que escuchan. El mundo de los espíritus nos dice que hay luz después del túnel, que en estos momentos tan difíciles y tan duros estamos viviendo un segundo cambio copernicano, y lo que estamos viviendo es un volver a conectarse con nosotros mismos y volver a entender quién es quién, cómo funciona. Todo esto va a hacer que muchas mentiras, muchos engaños, muchos complots salgan a la luz y no nos vayamos a enfocar en la negatividad, vayamos a enfocarnos en el amor, en el compañerismo, en la sabiduría, no creencias, sabiduría de que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte. Eso ayudará a cambiar también nuestra realidad. Y siempre hay un fin, pronto viene el fin. Muchas gracias, Miquel. A vosotros, muchísimas gracias por tenerme aquí. Un abrazo muy fuerte para ti. Otro para ti, gracias. Adiós.